El zumbido metálico del elevador vibraba a través de mis pies hinchados mientras cambiaba mi peso. Una mano acunaba instintivamente la curva de mi vientre. 8 meses. 8 meses de llevar este secreto, esta vida, esta carga que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Los papeles de divorcio ardían como carbón en mi gastado bolso de cuero. Los bordes ya suaves de mis dedos nerviosos los repasaban una y otra vez durante el viaje en tren a la ciudad. No debía haber venido aquí, no a este edificio con sus pisos de mármol y lámparas de araña de cristal, no a este mundo que me había masticado y escupido hacía 2 años. Pero el abogado de Dante había sido claro. Si quería que esto se hiciera rápido, limpiamente, sin complicaciones, necesitaba firmar en persona. No más retrasos, no más excusas. Las puertas se abrieron en el piso 42, revelando una sala de recepción que olía a cuero y a colonia cara. Mi abrigo raído de repente se sintió aún más inadecuado. Traté de verme presentable, un simple vestido negro que se estiraba sobre mi vientre de embarazada, mi cabello recogido en un moño pulcro, pero sabía que me veía exactamente como lo que era. Una mujer que había estado sobreviviendo, no viviendo, durante demasiado tiempo. ¿Puedo ayudarla? La voz de la recepcionista era un cristal pulido. Sus ojos me recorrieron con desdén apenas disimulado. Tengo una cita, Ana Morales, para el asunto castellano. Sus dedos perfectamente manicurados volaron sobre su teclado. Tome asiento. Alguien estará con usted en breve. Me dejé caer con cuidado en una de las sillas de espera, con la espalda dolorida. El bebé dio una patada aguda contra mis costillas que me hizo jadear. Shh, susurré, frotando el lugar. Casi hemos terminado. Solo una firma y seremos libres. ¿Libres? La palabra sabía a ceniza. Creí que era libre cuando dejé a Dante, cuando empaqué mi única maleta y desaparecí en medio de la noche. Creí que era libre cuando me mudé a 3 estados de distancia, cuando acepté el trabajo en la fonda, cuando me convencí de que podía construir una vida de la nada. Pero la libertad, había aprendido, era solo otro tipo de prisión cuando estaba sola. El ascensor volvió a sonar. No levanté la vista, no hasta que toda la atmósfera de la habitación cambió. Fue como una caída de presión antes de una tormenta. Esa tensión eléctrica que hacía que el vello de tus brazos se erizara. La recepcionista se enderezó de inmediato. Su máscara profesional se desvaneció en algo más parecido al miedo. Señor Castellano, no lo esperábamos. Despejen la sala. La voz cortó el aire como una cuchilla. Profunda, controlada, absoluta. Conocía esa voz. Había susurrado promesas en la oscuridad. Había gritado órdenes que hacían correr a los hombres. Se había vuelto fría y monótona cuando me atrevía a hacer demasiadas preguntas sobre la sangre en sus camisas. Se me cortó la respiración. No, no. No podía estar aquí. Se suponía que esto sería sencillo. Firmar los papeles, irme, no mirar atrás nunca más. Mantuve la cabeza baja, rezando para que no me notara entre las sillas dispersas y las macetas. Mi mano se movió protectoramente hacia mi vientre, como si de alguna manera pudiera ocultar 8 meses de embarazo bajo la palma de mi mano. Todos fuera, ahora. Escuché movimiento, el clic de tacones, el susurro de papeles siendo recogidos a toda prisa, la respiración nerviosa de la recepcionista mientras pasaba junto a mi silla. En 30 segundos, el piso estaba vacío, excepto por el equipo de seguridad que más sentía que veía, posicionado en puntos estratégicos como piezas de ajedrez. Y él. Podía oler su colonia, esa misma mezcla embriagadora de cedro y humo que se aferraba a mi piel después de que me abrazaba. Podía escuchar sus pasos, cuero italiano caro contra mármol, medidos y deliberados. Caminaba por la recepción, probablemente dirigiéndose a la sala de conferencias donde su imperio se administraba con firmas y amenazas. Solo que no me mirara. Por favor, Dios, solo que pasara de largo. Los pasos se detuvieron. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez, como si sintiera mi pánico. Presioné mi mano con más firmeza contra mi estómago.
deseando que todo estuviera quieto, que fuera invisible. Ana, no una pregunta, una afirmación. Mi nombre en su boca después de 2 años de silencio, y todavía tenía el poder de enderezar mi columna, de acelerar mi pulso. Me obligué a levantar la vista. Dante Castellano estaba a 1,5 metros de distancia, y el tiempo bien pudo haberse detenido. Se veía exactamente igual. Mandíbula afilada, cabello oscuro, perfectamente peinado, un traje de carbón que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en 6 meses. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Esos ojos oscuros que siempre habían visto demasiado, que habían despojado cada defensa que alguna vez intenté construir. Esos ojos estaban actualmente recorriendo mi cuerpo, deteniéndose en la inconfundible hinchazón de mi vientre. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Un músculo temblaba en su mejilla. Vi cómo sus manos, esas manos peligrosas y capaces, se cerraban en puños a sus costados. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. No podía respirar, no podía moverme, no podía hacer nada más que sentarme allí mientras él miraba mi vientre de embarazada con una expresión que no podía descifrar. Shock, rabia, algo completamente distinto. ¿Cuánto tiempo? Su voz apenas era un susurro, pero llevaba el peso de una amenaza. Tragué saliva con dificultad. Eso no. Estoy aquí para firmar los papeles. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero no es por esto que estoy aquí. Solo quiero finalizar todo e irme. Se movió entonces, cruzando la distancia entre nosotros en 3 zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, estaba agachado frente a mí, con las manos aferradas a los brazos de mi silla, encerrándome. Tan cerca, podía ver la tormenta formándose en sus ojos. Podía sentir la furia apenas controlada que emanaba de él. 8 meses, repitió, su voz mortalmente suave. Has estado llevando a mi hijo durante 8 meses y no pensaste que merecía saberlo. No es, comencé, pero la mentira murió en mis labios cuando vi su expresión. No te atrevas. La única palabra fue una advertencia. No te atrevas a intentar decirme que este bebé no es mío. Puedo contar, Ana. Sé exactamente cuándo te fuiste. Se me apretó la garganta. Por supuesto que lo sabía. Dante lo sabía todo. Era una de las cosas que me habían aterrorizado de él. La forma en que coleccionaba información como otras personas coleccionaban estampillas. La forma en que podía unir verdades a partir de los fragmentos más pequeños. No iba a decir eso, susurré. Iba a decir que no es asunto tuyo. Ya no. Algo peligroso brilló en su rostro. No es asunto mío. Llevas a mi hijo y crees que no es asunto mío. Nunca quisiste hijos, dije. Dije muchas cosas. Su mano se movió antes de que pudiera detenerlo, extendiéndose para flotar justo encima de mi vientre. No tocó, pero podía sentir el calor de su palma a través de la delgada tela de mi vestido. ¿De verdad pensaste que podías ocultarme esto? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Iba a decírtelo después. La mentira sabía amarga. No tenía ninguna intención de decírselo nunca. Iba a firmar los papeles, desaparecer de nuevo, criar a este bebé sola en mi pequeño departamento, encima de la fonda donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus propios asuntos. ¿Después de qué? ¿Después de que hubieras robado a mi hijo? ¿Después de que te hubieras asegurado de que nunca supiera que era padre? Eres un monstruo, Dante. Las palabras me salieron a borbotones. 2 años de miedo y rabia reprimidos finalmente estallaron. Eres un criminal. Lastimas a la gente. Tú nunca te lastimé. La tranquila intensidad de sus palabras me detuvo en seco porque era cierto. En todo el tiempo que habíamos estado juntos, a través de toda la oscuridad que había presenciado, toda la violencia que lo rodeaba como una tormenta permanente, nunca me había levantado la mano. Me había protegido de lo peor de su mundo. Me había mantenido en una burbuja dorada
donde podía fingir que el hombre que me besaba por la noche no era el mismo hombre que había ordenado la muerte de alguien antes del desayuno. Pero esa burbuja se había roto la noche en que lo escuché por teléfono, discutiendo casualmente la eliminación de un problema. Un problema que resultó ser un joven de 23 años que había desviado dinero de la cuenta equivocada. Entonces me di cuenta de que no importaba lo amable que fuera Dante conmigo. Sus manos todavía estaban manchadas de sangre. No tuviste que hacerlo, dije en voz baja. Ya me estaba muriendo por dentro, viviendo en tu mundo. Su mandíbula se apretó de nuevo. Por un largo momento, solo me miró, y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Dante Castellano: incertidumbre. Luego se puso de pie abruptamente, sacando su teléfono. Antonio, sí, cancela todo, todo, no me importa. Encárgate. Terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Su atención nunca me abandonó. ¿No vas a firmar nada hoy? ¿Qué? No, Dante, tengo que hacerlo. Lo único que tienes que hacer ahora mismo es venir conmigo. Necesitamos hablar, realmente hablar. No voy a ir a ninguna parte contigo. Ana. Se agachó de nuevo, y esta vez cuando su mano se movió hacia mi vientre, hizo contacto. Su palma estaba caliente a través de mi vestido, posesiva y gentil a la vez. El bebé pateó contra su mano, y vi toda su expresión transformarse. Admiración. Pura, sin filtros, admiración. Por favor, solo dame una hora. Si todavía quieres firmar esos papeles después de que hablemos, no te detendré. Debería haber dicho que no. Debería haberme levantado, ido, protegido a mí y a mi bebé del polo magnético de este hombre peligroso. Pero había algo en su voz, algo vulnerable debajo de todo ese poder controlado que me hizo dudar. Una hora, me oí decir, y luego me voy. Se levantó, ofreciéndome su mano. La miré durante un largo momento. Esa mano que había sostenido armas, que había firmado sentencias de muerte, que una vez había rastreado mi piel como si yo fuera algo precioso y frágil. La tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, y sentí el temblor que lo recorrió cuando luché por levantarme, agobiada por el embarazo y el agotamiento. Deslizó su otro brazo alrededor de mi cintura, apoyándome con una gentileza que se sintió como un cuchillo en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Esta mañana. Estoy bien. Estás pálida y has perdido peso en todas partes excepto, señaló mi vientre. ¿Te has estado cuidando? Tan bien como puedo con un salario de camarera. Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía, pero tuvieron el efecto deseado. Su expresión se oscureció y vi cómo la culpa cruzaba sus facciones. Bien. Debería sentirse culpable. Él era la razón por la que había estado sobreviviendo con fideos instantáneos y comida gratis de la fonda. La razón por la que había estado trabajando turnos dobles hasta que mis pies se hinchaban tanto que apenas podía caminar. Eso termina ahora, dijo en voz baja. No puedes, Ana. Se giró para mirarme de lleno, con la mano todavía en mi cintura, su otra mano subiendo para acariciar mi mejilla. El gesto era tan familiar que dolió. Sé que no tengo derecho a hacer exigencias. Sé que no tengo derecho a nada después de lo que pasaste viviendo en mi mundo. Pero ese es mi bebé, nuestro bebé, y no permitiré que luches. Ya no me controlas. Nunca te controlé. Te amé. Su pulgar rozó mi pómulo. Todavía. El ascensor sonó. Ambos nos giramos para ver salir a uno de sus hombres, con los ojos cuidadosamente desviados de la escena íntima. Señor Castellano, el auto está listo y ya me comuniqué con la doctora Morales. Está esperando en el penthouse. Bien, la mano de Dante se apretó ligeramente en mi cintura. Vamos. Espera, ¿qué? No voy a tu penthouse. ¿Y quién es la doctora Morales? Mi médica personal. Tienes 8 meses de embarazo, Ana. Necesitas que te examine. Asegúrate de que todo esté... Se detuvo y vi el miedo cruzar su rostro. Miedo real. Asegúrate de que tú y el bebé estén sanos. El instinto protector en su voz deshizo algo dentro de mí. Este era el Dante del que me había enamorado antes de saber lo que realmente era. El hombre que me traía sopa cuando estaba enferma,
que escuchaba mis divagaciones sobre nada, que me hacía sentir que era el centro de su universo. Pero ese hombre era una ilusión. El verdadero Dante era el que dirigía un imperio construido sobre el miedo y la violencia, ¿no? 1 hora, repetí, mi voz apenas firme, y yo decido si veo al médico. De acuerdo. Me guío hacia el ascensor, su mano nunca dejó mi cintura. Mientras entrábamos y las puertas se cerraban, sellándonos en ese pequeño espacio juntos, vi nuestro reflejo en el metal pulido. Parecíamos extraños. Y sin embargo, la forma en que su cuerpo se curvaba hacia el mío, protector y posesivo, contaba una historia completamente diferente. El ascensor comenzó su descenso y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida. O si tal vez, solo tal vez, había hecho la única elección que podía. El coche era exactamente lo que esperaba. Un Mercedes negro con cristales tan oscuros que no podía ver el interior hasta que la puerta se abrió. El interior olía a cuero y a esa colonia que perseguía mis sueños. Y cuando la mano de Dante presionó la parte baja de mi espalda, guiándome hacia el asiento, sentí como si estuviera entrando en un recuerdo que había intentado desesperadamente enterrar. Se deslizó a mi lado, manteniendo una distancia cuidadosa que de alguna manera se sentía más íntima que el contacto físico. El conductor, un hombre que no reconocía aunque su postura gritaba entrenamiento militar, se incorporó suavemente al tráfico sin decir una palabra. Otro coche nos seguía. Seguridad, siempre seguridad. ¿Tienes miedo?, observó Dante en voz baja. Me giré para mirarlo, encontrándolo observándome con esa concentración inquietante que siempre había tenido. Claro que tengo miedo. Estoy en un coche con un hombre del que he estado huyendo durante 2 años. Nunca huiste de mí, Ana. Huiste de lo que soy. La distinción me pareció sin sentido, pero no discutí. En cambio, miré por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba borrosa. Nos dirigíamos al centro, hacia las relucientes torres donde personas como Dante vivían en las nubes, muy por encima de los problemas de la gente común. ¿Por qué viniste hoy?, preguntó. A la oficina, quiero decir. Mi abogado podría haberte enviado los papeles para que firmaras a distancia. Dijo que sería más rápido así, que había complicaciones al hacerlo por correo. Mintió. La voz de Dante se endureció. Marcus ha estado demorando las cosas durante meses. No supe por qué hasta ahora. Me giré bruscamente. ¿De qué estás hablando? Marcus dijo que eras tú quien estaba retrasando las cosas. Marcus trabaja para mí, Ana, no para ti. Sacó su teléfono, desplazándose por algo con movimientos rápidos y enojados. Te ha estado dando excusas mientras me informaba que te habías esfumado por completo, que no podía encontrarte para entregarte los papeles. La comprensión me golpeó como agua fría. ¿Has sabido dónde estaba todo este tiempo? Desde 3 semanas después de que te fuiste. No me miró, todavía concentrado en su teléfono. ¿Crees que no movería cielo y tierra para encontrar a mi esposa cuando desapareció en medio de la noche? Ex esposa, casi ex esposa. Esposa, corrigió, su voz cayendo a ese registro peligroso que antes me debilitaba las rodillas. Los papeles no están firmados. Ana, sigue siendo mía. Yo nunca fui tuya, yo era... Me detuve, mi mano moviéndose hacia mi vientre mientras el bebé pateaba con fuerza. Un dolor agudo se extendió por mi espalda baja y no pude reprimir un pequeño jadeo. La atención de Dante se clavó en mí de inmediato. ¿Qué pasa? Nada. El bebé solo, a veces pasa. Contracciones de Braxton Hicks. Son normales. Su mandíbula se apretó. ¿Cómo sabrías lo que es normal? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico? Hace 2 semanas en la clínica gratuita. Levanté la barbilla a la defensiva. Dijeron que todo estaba bien. ¿Una clínica gratuita? Repitió las palabras como si le supieran mal. Llevas a mi hijo y has estado yendo a una clínica gratuita. Algunos de nosotros no tenemos médicos privados en marcación rápida, Dante. Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir. No tendrías que trabajar en absoluto si tan solo... Se detuvo, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración que recordaba demasiado bien. ¿Dónde te has estado quedando? Eso no es asunto tuyo, Ana. No.
Me giré para mirarlo de lleno, la ira finalmente superando mi miedo. No puedes hacer esto. No puedes aparecer ahora y actuar como si te importara. ¿Dónde estabas cuando vomitaba todas las mañanas durante 4 meses? ¿Dónde estabas cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler y comprar vitaminas prenatales? ¿Dónde estabas cuando estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero tuve que trabajar un turno doble porque la fonda tenía poco personal? Te estaba buscando. Su voz se elevó y luego volvió inmediatamente a ese tono controlado, pero pude ver la furia ardiendo en sus ojos. Cada día, Ana, cada recurso que tenía estaba dedicado a encontrarte, a asegurarme de que estuvieras a salvo. ¿Tienes idea de lo que me hizo a mí? No saber dónde estabas, no saber si estabas herida o enferma o... Se detuvo, su mano cerrándose en un puño sobre su muslo. Pensé que podrías estar muerta. Hubo noches en las que estuve seguro de que estabas muerta. El dolor crudo en su voz me tomó por sorpresa. Nunca había considerado lo que mi desaparición podría haberle hecho a él. En mi mente, Dante era invencible, intocable. La idea de que hubiera sufrido me parecía imposible. Entonces, ¿por qué no solo finalizaste el divorcio? Pregunté en voz baja. Si sabías dónde estaba, podrías haberlo forzado. Porque no estoy listo para dejarte ir. La admisión flotó en el aire entre nosotros. Afuera la ciudad continuaba su ritmo interminable. Pero dentro del coche, el tiempo pareció detenerse. Lo miré, al hombre al que una vez había amado con una desesperación que me aterrorizaba. Y vi algo en su expresión que me apretó el pecho. Anhelo, arrepentimiento, y debajo de todo, esa misma hambre posesiva que me había emocionado y asustado. Dante, hemos llegado. El coche se había detenido frente a un edificio. Reconocí una de las direcciones más exclusivas de la ciudad. El portero ya me estaba abriendo la puerta y Dante estaba fuera y a mi lado antes de que pudiera protestar, ofreciéndome su mano de nuevo. No la tomé esta vez. Me las arreglé para salir del coche por mi cuenta. Aunque el movimiento era torpe y desgarbado, mi independencia duró exactamente 3 pasos antes de que me golpeara otra contracción, esta vez más fuerte que la anterior. Debí haber emitido un sonido porque de repente el brazo de Dante me sostuvo, apoyando mi peso. Son 2 en 5 minutos. Estoy bien. Solo no estás bien. Ya me estaba guiando hacia la entrada, su cuerpo curvado protectoramente alrededor del mío. Y vas a ver a la doctora, sin objeciones. El vestíbulo era todo mármol y oro, el tipo de riqueza ostentosa que antes me había intimidado. Ahora solo me sentía cansada, cansada de huir, cansada de fingir que podía hacerlo sola, cansada de llevar el peso de mis decisiones. El viaje en ascensor al penthouse fue silencioso. Dante mantuvo su brazo alrededor de mí, su otra mano descansando ligeramente en mi vientre, y yo estaba demasiado exhausta para apartarlo. Cuando el bebé pateó contra su palma, sentí que se tensaba. ¿Te duele?, preguntó suavemente. Cuando el bebé se mueve, a veces, sobre todo es extraño, como si hubiera una persona dentro de mí viviendo su propia vida. Hay una persona dentro de ti. Su voz estaba llena de asombro. Nuestra persona. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al penthouse, una característica de seguridad que recordaba de antes. Nada había cambiado. El mismo mobiliario moderno, las mismas ventanas de pared a pared con vistas a la ciudad, el mismo piano de cola en la esquina que Dante nunca había aprendido a tocar. Pero había algo diferente. En la mesa de café había una pila de libros, guías de embarazo, manuales de paternidad, libros sobre desarrollo infantil. Todos parecían bien leídos, páginas marcadas con notas adhesivas. Los miré, mi garganta se apretó. Dante, le dije, me he estado preparando. Me guió al sofá, ayudándome a sentarme antes de agacharse frente a mí de nuevo. Esta parecía ser su posición preferida ahora, de rodillas mirándome. Desde el momento en que me enteré de que estabas viva, me he estado preparando. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso volvías. Sus manos descansaban sobre mis rodillas, cálidas y firmes. Por si acaso tenía una segunda oportunidad. Antes de que pudiera responder,
El ascensor volvió a sonar. Una mujer de unos 50 años salió, llevando una bolsa médica. Tenía ojos amables y un comportamiento profesional que inmediatamente me tranquilizó. Doctora Morales, dijo Dante de pie, gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, me sonrió. Usted debe ser Ana. Soy Clara Morales. Me especializo en embarazos de alto riesgo, aunque estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Dante me ha contado mucho sobre usted. Le lancé una mirada. Tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Vamos a examinarla, ¿le parece? La doctora Morales dejó su bolsa. ¿Hay algún lugar donde podamos tener algo de privacidad? ¿El dormitorio? Dante señaló hacia el pasillo. Yo te lo mostraré. Sé dónde está, dije en voz baja, porque por supuesto lo sabía. Había dormido en ese dormitorio durante 6 meses. Había memorizado cada centímetro de ese espacio. La idea de volver allí me dolía en el pecho. La doctora Morales me ayudó a levantarme y caminé lentamente por el pasillo, sintiendo los ojos de Dante en mi espalda con cada paso. El dormitorio era exactamente como lo recordaba. Cama tamaño king, con sábanas color carbón, muebles minimalistas. Ese mismo cuadro en la pared que siempre había pensado que parecía una tormenta sobre un océano. Acuéstese, mi querida, dijo la doctora Morales suavemente. Veamos cómo están usted y el bebé. El examen fue exhaustivo, pero suave. Me tomó la presión arterial, escuchó el latido del bebé, midió mi vientre. Durante todo el proceso hizo preguntas. ¿Cuándo era mi fecha de parto? ¿Había experimentado algún síntoma inusual? ¿Sentía que el bebé se movía regularmente? Todo está bien, anunció finalmente, ayudándome a sentarme. El latido del bebé es fuerte. La posición es buena, pero Ana, estás un poco pequeña. ¿Has estado comiendo lo suficiente? Sentí que mis mejillas se calentaban. Comí. Es solo que las finanzas han estado ajustadas. Su expresión se suavizó con comprensión, no con juicio. Voy a escribir algunas recomendaciones para usted. Alimentos ricos en proteínas, vitaminas prenatales, las buenas, no las baratas de la farmacia. Y necesita tomarlo con calma. Trabajar de pie todo el día no es bueno para usted ni para el bebé, especialmente en esta etapa avanzada del embarazo. No tengo opción, tengo que trabajar. En realidad, la voz de Dante vino desde la puerta. No lo tienes. Me volví para encontrarlo apoyado en el marco, con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Le dije que esperara en la sala de estar, dijo la doctora Morales con suavidad. Es mi penthouse y mi hijo. Se apartó del marco, entrando en la habitación. ¿Qué encontró? La doctora Morales me miró pidiendo permiso. Asentí, demasiado cansada para luchar. Madre y bebé están sanos, pero Ana está bajo demasiada tensión. Necesita descansar, una nutrición adecuada y alguien que se asegure de que no se excede. Empacó su equipo. Me gustaría verla semanalmente a partir de ahora, Ana, solo para controlar las cosas a medida que nos acercamos a su fecha de parto. No puedo permitírmelo. Está arreglado, interrumpió Dante. Envíame las facturas a mí, Clara. Por supuesto. La doctora Morales me sonrió de nuevo. Me iré sola. Ana, cuídese y llámeme inmediatamente si tiene alguna preocupación, en cualquier momento, de día o de noche. Me entregó su tarjeta. Después de que se fue, el silencio llenó la habitación. Dante estaba de pie junto a la ventana, a contraluz por el sol de la tarde, y pude ver la tensión en sus hombros. No vas a volver a esa fonda, dijo finalmente. No puedes decirme qué hacer. No te lo digo, te lo estoy pidiendo. Se giró para mirarme. Por favor, Ana, quédate aquí. Déjame cuidarte. Déjame... Su voz se quebró ligeramente. Déjame estar ahí para nuestro hijo. Aunque no puedas perdonarme, aunque sigas queriendo el divorcio después de que nazca el bebé, solo déjame hacer esto. Quería decir que no. Quería mantener mi independencia, mi libertad conseguida a duras penas de su mundo. Pero estaba tan cansada. Cansada de luchar, cansada de tener miedo, cansada de fingir que tenía todo bajo control cuando apenas me mantenía a flote. Solo hasta que nazca el bebé, me oí decir, y necesitamos reglas, cualquier cosa, dormitorios separados.
No tomas decisiones sobre el bebé sin consultarme. Y si quiero irme, me dejas ir, sin trampas, sin seguimiento, sin... Te dejaré ir si eso es lo que realmente quieres. Se acercó, deteniéndose justo fuera de mi alcance. Pero voy a luchar como el infierno para convencerte de que te quedes. La intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Esto era peligroso. Estar aquí en su espacio, dejarlo entrar de nuevo en mi vida, aunque fuera temporalmente, era como estar al borde de un precipicio. Pero ¿qué otra opción tenía? El bebé pateó de nuevo, como si emitiera un voto, y yo presioné mi mano en el lugar. Está bien, susurré, pero solo hasta... El resto de mi frase fue interrumpido por un dolor agudo y punzante que me desgarró el abdomen. No era una contracción de Braxton Hicks, era otra cosa, algo malo. Jadeé, doblándome, y Dante estuvo allí al instante, sus manos sobre mí, su voz aguda por el pánico. Ana, Ana, ¿qué pasa? No, algo... El dolor se intensificó y sentí humedad entre mis piernas. Cuando miré hacia abajo, mi vestido estaba manchado de sangre. No, susurré. No, oh, no, no. Dante ya estaba en su teléfono, ya ladrando órdenes. Clara, regresa aquí ahora. Llama a una ambulancia. Muévete. Su brazo me rodeó mientras comenzaba a deslizarme de la cama, y lo último que vi antes de que el mundo se volviera gris fue el terror en sus ojos. Terror absoluto y consumidor. Quédate conmigo, ordenó, su voz el único ancla en la oscuridad. Ana, quédate conmigo. Por favor, no me dejes de nuevo. Por favor. Pero la oscuridad ya me arrastraba. Desperté al pitido constante de los monitores y al olor antiséptico del hospital. El techo era blanco, desconocido, y por un momento no recordaba dónde estaba ni por qué me dolía cada músculo del cuerpo. Entonces todo volvió de golpe. El penthouse, la sangre, el rostro aterrorizado de Dante. Mi mano voló a mi vientre. El bebé está bien. Giré la cabeza para encontrar a Dante sentado en una silla junto a esta cama, con un aspecto que indicaba que no había dormido en días. Su chaqueta de traje había desaparecido, su camisa arrugada y parcialmente desabrochada, su cabello despeinado de tanto pasarse las manos por él, pero sus ojos fueron lo que me detuvo, enrojecidos y atormentados. ¿Estás seguro? Mi voz sonó ronca. Estoy seguro. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Desprendimiento de placenta, parcial, no completo. La doctora Morales lo detectó a tiempo. Los han estabilizado a ambos, pero tienes reposo absoluto el resto del embarazo. Un torrente de alivio me inundó tan intensamente que sentí lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 14 horas. Su voz era áspera. Las 14 horas más largas de mi vida. Miré la habitación correctamente ahora. Esta no era una habitación de hospital normal. Era demasiado grande, demasiado tranquila, demasiado privada. ¿Dónde estamos? A la privada del Monte Sinai. Se enderezó ligeramente. Se te ha asignado un equipo de especialistas, los mejores de la ciudad. Te supervisarán las 24 horas del día hasta el parto. No puedo permitírmelo. Ana, me interrumpió suavemente, pero con firmeza. Basta, solo basta. El dinero es la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo. Quise discutir, pero el agotamiento me venció. Los monitores pitaban constantemente, un ritmo que coincidía con el fuerte latido que podía escuchar a través de los altavoces. El latido del bebé. Me di cuenta de que me lo dejaban escuchar. «Te quedaste», dije en voz baja. «¿Dónde más estaría?» Se pasó una mano por la cara. «Casi los pierdo a los dos. ¿De verdad crees que me iría?» «Tienes negocios que manejar, un imperio que administrar. Al diablo con el imperio». Las palabras fueron duras, vehementes. «Nada de eso importa si no estás». Se detuvo, apretando la mandíbula. «Antonio está manejando las cosas. No voy a ninguna parte». Una enfermera entró entonces, revisando mis signos vitales con eficiencia practicada. Era joven, profesional y claramente tratando de no mirar fijamente a Dante. Cuando se fue, el silencio volvió más pesado ahora. «Deberías ir a casa», le dije.
Duerme un poco. Estoy bien ahora. Te desmayaste en mis brazos, sangrando. No estás bien. La doctora dijo que te has estado agotando, que estás desnutrida, que el estrés al que te has sometido podría haberlos matado a los dos. Su voz tembló con ira apenas contenida. Así que no, Ana, no estás bien y no me voy. Cerré los ojos, demasiado cansada para luchar. Hice lo que tenía que hacer. Debiste haber venido a mí. Eres un criminal, Dante. El padre de mi hijo no debería ser alguien que... Me detuve consciente de que incluso las habitaciones de hospital podían tener oídos. ¿Alguien que qué? ¿Mata gente? ¿Dirige operaciones ilegales? Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. ¿Crees que no sé lo que soy? ¿Crees que no vivo con eso todos los días? Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Permaneció en silencio por un largo momento, mirando las luces de la ciudad. Cuando habló, su voz era más baja. Porque nací en esta vida, porque alejarme significaría una guerra, porque hay gente que depende de mí, familias que serían destruidas si el imperio castellano cayera. Se giró hacia mí. Pero nada de eso importa ahora. Lo que importa es mantenerte a salvo a ti y a nuestro bebé. ¿A salvo de qué? De ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una cuchilla. Lo vi estremecerse. Vi el dolor cruzar su rostro. Si eso es lo que se necesita, dijo finalmente. Si necesitas que me vaya después de que nazca el bebé, si necesitas que sea nada más que un nombre en un certificado de nacimiento y un cheque mensual, lo haré. Pero ahora mismo me necesitas. Quisiera admitirlo o no, tenía razón, y lo odiaba. Odiaba estar acostada en esta cama de hospital, dependiendo de él. Odiaba que mi cuerpo me hubiera traicionado, que ni siquiera pudiera mantenerme a mí misma y a mi bebé a salvo por mi cuenta. Quería hacerlo sola, susurré. Quería demostrar que podía. ¿Por qué? Volvió a la silla, sentándose pesadamente. ¿Por qué era tan importante luchar cuando no tenías que hacerlo? Porque aceptar ayuda tuya significaba aceptar lo que eres. Significaba ser cómplice de... Me detuve sacudiendo la cabeza. Me fui porque no podía vivir con eso, sabiendo de dónde venía el dinero, sabiendo que cada cosa buena que tenía se pagaba con el sufrimiento de otra persona. ¿Eso es lo que piensas? Su voz era cortante. ¿Que soy un monstruo que lastima a personas inocentes por lucro? No lo eres. Se recostó en la silla, estudiándome con esos ojos oscuros que veían demasiado. Mi familia ha estado en este negocio durante 4 generaciones. Controlamos los puertos, los sindicatos, ciertos intereses comerciales que existen en las zonas grises de la ley. Sí, he lastimado a personas. Sí, he hecho cosas que te horrorizarían. Pero tengo reglas, Ana. Líneas que no cruzo. ¿Cómo que no matas los domingos? Como no trafico con drogas, como no toco el tráfico de personas, como no lastimo a mujeres ni a niños, nunca. Su voz era dura. Los hombres que he eliminado, y sí, usaré esa palabra ya que pareces querer honestidad, eran hombres que rompieron esas reglas, hombres que se aprovecharon de los vulnerables, hombres que habrían hecho cosas mucho peores si no se los hubiera controlado. Eso no lo hace correcto. No, asintió en voz baja. No lo hace. Pero lo hace necesario. El mundo en el que opero no funciona con leyes y moralidad, Ana. Funciona con poder y miedo. Y si no soy yo quien tiene ese poder, alguien peor ocupará mi lugar. Quise discutir, decirle que eso era una justificación, pero estaba demasiado cansada. Y una parte de mí, la parte que lo había amado, entendió lo que decía. No te pido que perdones lo que hago, continuó. Ni siquiera te pido que lo entiendas, pero te pido que me dejes cuidarte a ti y a nuestro hijo. ¿Puedes hacer eso solo por ahora? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y la doctora Morales entró, seguida de otro médico que no reconocí. Ana, ¿estás despierta? Bien. Sonrió, pero su expresión era seria. Necesitamos discutir tu atención para el futuro. La siguiente hora fue con un torbellino de terminología médica y planes de tratamiento.
El desprendimiento parcial de placenta significaba que el bebé no estaba recibiendo una nutrición óptima. Necesitaría un seguimiento constante, cualquier signo de complicaciones y tendrían que practicarme el parto antes de tiempo. El reposo en cama no era negociable. Ni siquiera podía levantarme para ir al baño sin ayuda. Normalmente la manteníamos aquí, dijo la doctora Morales, pero dadas las circunstancias, el señor Castellano ha organizado una instalación médica completa en su residencia. Tendrá atención de enfermería las 24 horas, y yo la visitaré diariamente. No estoy de acuerdo con eso, dije, mirando a Dante. Necesitas descanso y seguridad, respondió con calma. El penthouse tiene ambas cosas. Y antes de que discutas sobre la independencia, recuerda lo que dijo la doctora. No puedes estar sola, ni un solo momento. Tenía razón, maldita sea. No podía volver a mi pequeño apartamento encima de la fonda. No podía cuidarme a mí misma, y mucho menos trabajar. Esto es temporal, dije con firmeza, solo hasta que nazca el bebé. Lo que necesites. Pero había algo en sus dos ojos que decía que ya estaba planeando algo más que temporal. Me tuvieron en el hospital 2 días más, monitoreándome, estabilizándome, asegurándose de que el latido del bebé se mantuviera fuerte. Dante nunca se fue. Dormía en la silla al lado de mi cama, trabajaba desde su laptop cuando yo dormía, y estaba instantáneamente alerta cada vez que una enfermera o un médico entraban. La tercera mañana me dieron el alta. Apareció una silla de ruedas y Dante estaba allí, ayudándome a subir a ella con una gentileza que me dolía el pecho. «¿Puedo caminar?», protesté. «Órdenes del médico. Nada de esfuerzos innecesarios». Su mano se posó brevemente en mi hombro. «No me discutas esto, Ana». El coche esperaba en una entrada privada. El mismo Mercedes negro, pero esta vez con un segundo vehículo lleno de seguridad. Cuando levanté una ceja, la expresión de Dante era sombría. «Se ha corrido la voz de que tengo una esposa embarazada. Eso te convierte en un objetivo». La realidad de su mundo volvió a golpear. ¿Un objetivo para quién? Cualquier persona que quiera hacerme daño. Me ayudó a subir al coche, deslizándose a mi lado. «No te preocupes, nadie te tocará, me aseguraré de eso». La certeza en su voz debería haberme tranquilizado. En cambio, me recordó exactamente por qué había huido. Esta vida, este peligro constante. Este no era lugar para criar a un hijo. Pero mientras conducíamos por la ciudad, la mano de Dante encontró la mía, entrelazando nuestros dedos, y no me aparté. El penthouse se había transformado. Lo que alguna vez fue un espacio minimalista de soltero, ahora tenía equipo médico instalado en la habitación de invitados, monitores, un kit de emergencia, todo lo necesario para la atención inmediata. Una enfermera estaba esperando, una mujer tranquila de unos 40 años, que se presentó como Patricia. «Estaré aquí durante el día», explicó. Otra enfermera, Michelle, tomará los turnos de noche. Ambas tenemos experiencia en embarazos de alto riesgo. Dante me guió al dormitorio principal. La cama había sido equipada con almohadas especiales para el embarazo y había un pequeño refrigerador lleno de bocadillos saludables al alcance de la mano. «Pensaste en todo», dije en voz baja. «Tuve 48 horas para prepararme mientras estabas en el hospital». Me ayudó a la cama, ajustando las almohadas hasta que estuve cómoda. «Necesito que me prometas algo». «¿Qué? ¿Que realmente descansarás? ¿Que no intentarás hacer las cosas solas solo para demostrar un punto?» Su mano acunó mi mejilla. «Sé que eres independiente. Sé que odias necesitar ayuda. Pero durante el próximo mes, ¿puedes simplemente soltarte? Déjame cuidarte». La vulnerabilidad en su voz me desarmó. Este no era el frío jefe de la mafia, el temido Dante Castellano. Este era el hombre del que me había enamorado, el que me había mostrado destellos de quién podría haber sido en otra vida. «Un mes», accedí, «y luego hablamos de lo que pase después. Después de que hayas dado a luz de forma segura. Después de que te hayas recuperado. Después de...» Se detuvo, su pulgar rozando mi pómulo. «Después de que haya tenido tiempo de mostrarte que puedo ser lo que necesitas, Ana. Sé que no puedo cambiar lo que soy,
pero puedo cambiar cómo te afecta. Se inclinó, apoyando su frente en la mía. Por favor, Ana, dame esta oportunidad. Cerré los ojos, inhalando su aroma, sintiendo el calor de su piel. Esto era peligroso. Cada momento que pasaba con él, cada gesto tierno, cada atisbo del hombre debajo del monstruo, estaba erosionando mis defensas, pero estaba demasiado cansada para luchar, demasiado cansada para huir, demasiado cansada para hacer algo más que rendirme. Está bien, susurré. Su respiración se enganchó, luego sus labios rozaron mi frente, suaves y reverentes. Gracias. Se echó hacia atrás y abrí los ojos para encontrarlo mirándome con una expresión que hizo que mi corazón tartamudeara. Posesión, sí, pero también algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente al amor. Descansa ahora, dijo suavemente. Estaré justo afuera si necesitas algo. Comenzó a alejarse, pero mi mano se lanzó, atrapando su muñeca. Se congeló. Quédate, dije antes de poder detenerme. Quédate hasta que me quede dormida. La sonrisa que cruzó su rostro fue como el amanecer. Se quitó los zapatos y se subió a la cama a mi lado, con cuidado de no molestarme. Su brazo me rodeó los hombros y me encontré acurrucándome a su lado, mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Te tengo, murmuró en mi cabello. Los tengo a los dos, y nunca más los dejaré ir. Debería haber protestado. Debería haberle recordado que esto era temporal, pero su calor se estaba filtrando en mí. Su presencia me rodeaba como un escudo, y por primera vez en 2 años me sentí segura. Mientras me quedaba dormida, lo escuché susurrar algo más tan bajo que casi no lo escuché. Te amo, Ana. Nunca dejé de hacerlo. Y a pesar de todo, a pesar de todas las razones por las que no debería, mi corazón susurró de vuelta. Lo sé. Los días se convirtieron en una extraña rutina. Cada mañana me despertaba y encontraba a Dante ya despierto, sentado en el sillón junto a la ventana, observándome con sus ojos oscuros. Patricia entraba con el desayuno. Siempre algo nutritivo, siempre más comida de la que podía terminar. Luego venían los chequeos, el monitoreo, la interminable espera. Pero eran las noches las que me desarmaban. Dante había mantenido su promesa de dormitorios separados, durmiendo en la habitación de invitados a pesar de mi presencia en lo que una vez había sido nuestra cama compartida. Pero cada noche, alrededor de las 10, aparecía en la puerta con la misma pregunta. ¿Puedo quedarme hasta que te duermas? Y cada noche yo decía que sí. Se convirtió en nuestro ritual. Se acostaba a mi lado, completamente vestido, con cuidado de no tocarme a menos que yo lo buscase primero. Hablábamos en la oscuridad, de todo y de nada. Él me hablaba de los negocios que manejaba a distancia, con cuidado de mantener los detalles vagos. Yo le hablaba de la fonda, de los clientes habituales que venían cada mañana, de la vida que había construido en mi exilio. No hablábamos del futuro. Existíamos en este momento suspendido donde lo único que importaba era el bebé creciendo dentro de mí y la frágil tregua entre nosotros. Pasaron 2 semanas. El bebé se hizo más fuerte, más activo. A veces, cuando una patada particularmente fuerte me despertaba en medio de la noche, encontraba a Dante ya despierto, con la mano flotando sobre mi vientre, pidiendo permiso en silencio. Yo le tomaba la mano y la colocaba donde el movimiento era más fuerte, viendo cómo su rostro se transformaba con asombro. Es fuerte, susurraba. Es ella o él, solo tengo un presentimiento. Su pulgar trazaba círculos suaves sobre mi estómago, fuerte y terca como su madre. Fue durante uno de estos momentos de tranquilidad, a las 3 semanas de mi reposo en cama, cuando todo cambió. Me desperté con voces elevadas fuera del dormitorio. La voz de Dante, aguda y autoritaria, y la de otro hombre, uno que no reconocí. Me senté con cuidado, forzando la audición. No me importa lo que diga Salvador. La respuesta es no. No está pidiendo, Dante. Está exigiendo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que ha olvidado quién dirige esta familia. La voz de Dante bajó a ese registro peligroso. Dile que si tiene un problema con la forma en que llevo los negocios, puede venir a mí directamente. Pero que se mantenga alejado de ella. Eso no es negociable.
Silencio. Entonces sabe lo del bebé, lo de Ana. Está diciendo que te hace débil, que estás distraído. Vete, Dante, le dije. Vete y dile a Salvador que si él o cualquier otro se acerca a mi esposa, a mi hijo, me las verá conmigo personalmente. ¿Entiendes? Pasos, el timbre del ascensor, luego silencio. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Dante estaba allí y pude ver la tensión que irradiaba de él, la furia apenas controlada en sus ojos. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó. Suficiente. ¿Quién es Salvador? Exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello. Mi tío, el hermano de mi padre, no ha estado contento con algunas de mis decisiones recientes. Decisiones como quitarle tiempo a los negocios para cuidarme. Decisiones como negarse a expandirse a territorios que requerirían métodos que no estoy dispuesto a usar. Entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama. Cree que me he ablandado, que tener una familia me hace vulnerable. ¿No es así?, pregunté en voz baja. Acabas de decir que soy un objetivo. El bebé es un objetivo. ¿Cómo no es eso una debilidad? No es una debilidad, es una línea en la arena. Su mano encontró la mía. Antes de ti, no tenía nada que perder. Eso me hacía imprudente, peligroso de maneras que ni siquiera yo entendía del todo. Pero ahora, apretó mis dedos suavemente. Ahora tengo todo que perder. Eso no me hace débil, me hace letal, porque no hay nada que no haga para protegerlos a los dos. La certeza en su voz me recorrió la espalda. Este era el hombre al que la gente temía, el que controlaba un imperio por la fuerza y la voluntad, pero también era el hombre que me traía agua en medio de la noche, que leía libros de embarazo con notas adhesivas marcando pasajes importantes, que le hablaba a mi vientre cuando creía que yo dormía. Tengo miedo, admití. No de ti, de este mundo en el que vives, de criar a un niño rodeado de peligro. Lo sé. Se acercó, su mano libre apoyándose en mi vientre. He estado pensando en eso, en lo que viene después. Después de que nazca el bebé, después de que te hayas recuperado, respiró hondo. Quiero que nos vayamos. Lo miré. ¿Nos vayamos? ¿Qué quieres decir? Vámonos de la ciudad, dejemos esta vida, al menos las partes visibles. Sus palabras salieron más rápido ahora, como si las hubiera contenido durante demasiado tiempo. He estado preparando las cosas. Antonio puede encargarse de las operaciones diarias. Yo puedo manejar el resto a distancia. Podríamos ir a un lugar tranquilo, seguro, criar a nuestro hijo lejos de... Hizo un gesto vago. ¿Todo esto? ¿Tú harías eso? ¿Simplemente alejarte por nosotros? Cualquier cosa por ti. Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad allí me dejó sin aliento. Sé que no puedo borrar lo que soy, Ana. Sé que no puedo deshacer las cosas que he hecho, pero puedo elegir lo que viene después. Y te elijo a ti, elijo a nuestro bebé, elijo una vida donde mi hijo no tenga que crecer con miedo. Las lágrimas me acudieron a los ojos. Dante, no tienes que contestar ahora. Solo piénsalo, por favor. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Rara vez recibía llamadas ya. Mi antigua vida se había desvanecido en la memoria, y no me quedaba nadie que se comunicara conmigo. Así que cuando vi el número, mi estómago se encogió. La fonda. Hola Ana, soy Gary. La voz de mi antiguo jefe era tensa, con preocupación. Escucha, no quiero alarmarte, pero hoy hubo unos hombres aquí preguntando por ti. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de hombres? El tipo de hombres que ponen nerviosa a la gente. Querían saber dónde vivías, cuándo trabajaste por última vez, si habías mencionado algo sobre a dónde ibas. Hizo una pausa. Ana, ¿en qué tipo de problemas te has metido? Dante ya estaba de pie, con expresión sombría. Extendió su mano para tomar el teléfono y se lo di sin dudar. Soy Dante Castellano. ¿Quién vino a su establecimiento? Su voz era pura autoridad. Lo vi escuchar, con la mandíbula cada vez más apretada con cada segundo que pasaba. Descripción. Ya veo. No, hizo lo correcto al llamar. Si regresan, contacte este número inmediatamente.
Dictó un número de teléfono. Y Gary, gracias por cuidarla. Terminó la llamada y de inmediato marcó otro número. Antonio, tenemos un problema. Alguien está curioseando en el antiguo lugar de trabajo de Ana. Todavía no lo sé. Pongan vigilancia en la fonda y averigüen quién ha estado haciendo preguntas sobre mi esposa en el último mes. Hizo una pausa. No, no al estilo de Salvador. Esto es otra cosa. Colgó y se volvió hacia mí, y vi algo en su rostro que me aterrorizó. No ira, miedo. ¿Qué está pasando?, pregunté. Todavía no lo sé, pero lo averiguaremos. Sacó otro teléfono. Había aprendido que tenía varios y realizó una serie de llamadas rápidas, cada una corta y concisa. En cuestión de minutos, había movilizado lo que parecía ser un aparato de seguridad completo. Cuando finalmente se sentó de nuevo, su mano fue inmediatamente a mi vientre, como si se asegurara de que todavía estábamos allí, todavía a salvo. Necesito que me lo cuentes todo, dijo en voz baja. Todos con los que hablaste después de que te fuiste, cada lugar donde te quedaste, cada persona que pudo haber sabido que estabas embarazada. ¿Por qué? ¿Qué importa? Porque alguien te está buscando, alguien que no soy yo, que no es mi organización. Su pulgar trazó círculos suaves sobre mi estómago, un contraste con la tensión en su voz. Y necesito saber quién y por qué antes de que se acerquen más. El bebé pateó con fuerza, como si respondiera al estrés. Respiré temblorosamente y empecé a hablar. Le hablé de la estación de autobuses donde había comprado un boleto en efectivo, del motel donde me había quedado durante 2 semanas, trabajando de forma ilegal en una lavandería, de la fonda donde finalmente había encontrado un trabajo estable, de la clínica gratuita donde había confirmado el embarazo. ¿Usaste tu nombre real en algún lugar?, preguntó. Solo en la clínica. Necesitaban identificación para los expedientes médicos. Su expresión se oscureció. La clínica. ¿Cómo se llamaba? Servicios de salud para la mujer en la calle Maple. ¿Por qué? Ya estaba otra vez al teléfono. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre servicios de salud para la mujer. Sucursal de la calle Maple. Expedientes de pacientes, personal, grabaciones de seguridad, todo de los últimos 8 meses. No me importa si es legal. Hazlo. Colgó y me miró. Las clínicas gratuitas a veces venden información de pacientes, especialmente historiales de embarazo. ¿Por qué querría alguien? Me detuve. La comprensión amaneció. El bebé. El bebé, confirmó sombríamente. Un heredero de la fortuna castellano. Una palanca contra mí. Un objetivo para cualquiera que quiera hacerme daño o forzarme la mano. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. El aire demasiado fino. Oh, Dios. Dante, ¿y sí? No. Me tomó la cara entre las manos, obligándome a mirarlo. Nadie te tocará. Nadie tocará a nuestro bebé. ¿Me entiendes? Quemaré toda esta ciudad antes de permitir que les pase algo a ustedes dos. La ferocidad en su voz debería haberme asustado. En cambio, me ancló, porque sabía que decía cada palabra en serio. Ya deberíamos habernos ido, susurré. Deberíamos, lo haremos. Tan pronto como te den el alta para viajar, su frente se apoyó contra la mía. 2 semanas más, dijo la doctora Morales. 2 semanas más de monitoreo y luego podemos irnos. Ya tengo un lugar arreglado, remoto, seguro, donde nadie nos encontrará. ¿Y tu tío? ¿Y sí? No me importa. Las palabras eran feroces, absolutas. Que se peleen por los restos del imperio, que se desgarren entre ellos si eso es lo que quieren. Lo único que importa eres tú y nuestro bebé. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Antonio entró, con el rostro sombrío. Tenemos un problema. Los hombres que preguntaban en la fonda. Los hemos identificado. Son rusos, la gente de Volkov. Dante se quedó muy quieto. Dmitry Volkov. El mismo. Se rumorea que busca expandir su territorio. Piensa que apoderarse de su familia le daría ventaja en las negociaciones. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Dante se puso de pie lentamente y vi la transformación ocurrir en tiempo real. El caballero que me había estado sosteniendo
se convirtió en otra persona. Alguien frío, letal, aterrador. Doble la seguridad, sin nadie adentro o afuera sin autorización. Y consígame una reunión con Volkov. Dante, Antonio comenzó. Consígueme la reunión esta noche si es posible. Su voz era puro hielo. Quiere negociar, negociemos. Antonio asintió y se fue. Dante se volvió hacia mí y lo vi forzarse visiblemente a ablandarse, a apartar la oscuridad que acababa de presenciar. Tengo que encargarme de esto, dijo en voz baja. Pero dejaré 6 hombres fuera de esta habitación. Patricia está aquí. Estarás a salvo. Vas a reunirte con él, el hombre que me ha estado cazando. Le haré entender que eres intocable, que este bebé es intocable. Se inclinó, presionando un beso en mi frente. Me aseguraré de que nunca más piense en ti. Dante, le tomé la mano. Ten cuidado, por favor. Algo se suavizó en sus ojos. Siempre. Tengo mucho a lo que volver ahora. Me besó entonces. Realmente me besó por primera vez desde que había vuelto a su vida. Fue suave y desesperado a la vez. Una promesa y una despedida. Y cuando se separó, vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. Te amo, dijo en voz baja. Dios, Ana, te amo tanto. Yo, las palabras se me atascaron en la garganta. No pude decirlas de vuelta. Todavía no. No cuando aún no sabía si teníamos un futuro. Sonrió tristemente como si lo entendiera. Está bien, no tienes que decirlo. Solo quédate aquí cuando vuelva. ¿A dónde más iría? Traté de bromear, pero salió tembloroso. A ninguna parte. Ya no. Volvió a besarme la frente y luego mi vientre. Cuida a tu mamá, pequeña. Papá tiene algunos asuntos que resolver. Y luego se fue, dejándome sola con mi corazón acelerado y la aterradora certeza de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. Patricia me revisaba cada 30 minutos. Su calma profesional no hacía nada para aliviar el nudo de ansiedad en mi pecho. Intenté dormir, intenté descansar como se suponía. Pero cada sonido me hacía saltar. Cada paso en el pasillo me hacía contener la respiración, esperando. Ya era pasada la medianoche cuando finalmente escuché el ascensor. Me incorporé con el mayor cuidado posible, con el corazón latiéndome. La puerta del penthouse se abrió y escuché voces bajas, Dante y Antonio discutiendo algo que no pude distinguir. Luego Dante apareció en la puerta. Parecía exhausto, con la corbata desatada, sin chaqueta, pero estaba entero, ileso. El alivio que me inundó fue tan intenso que me sentí mareada. «Hey», dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Deberías estar durmiendo. ¿Crees que podría dormir sin saber si estabas...?» Me detuve, sacudiendo la cabeza. «¿Qué pasó?» «Está resuelto». Su mano encontró la mía, apretándola suavemente. «Volkov ya no será un problema». «¿Qué significa eso, Dante? Hiciste...» Le hice una oferta que no pudo rechazar. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Resulta que en realidad no estaba interesado en ti ni en el bebé. Estaba interesado en los puertos. Alguien le había dicho que yo estaba distraído, vulnerable, que ahora sería el momento perfecto para hacer un movimiento. ¿Alguien? ¿Te refieres a tu tío, Salvador? El nombre salió como una maldición. Ha estado jugando a 2 bandas, tratando de echarme mostrándome débil. El embarazo se suponía que era la prueba de que había perdido mi ventaja. Entonces, ¿qué hiciste? Le di a Volkov los puertos. Lo dijo con calma, como si estuviera hablando del clima. No todos. Solo lo suficiente para mantenerlo contento y para dejar en claro que ya no estoy interesado en disputas territoriales. A cambio, se retira por completo, sin interés en mi familia, sin movimientos contra mis operaciones restantes. Lo miré fijamente. Acabas de regalar parte de tu imperio. Regalé un pedazo de algo que ya no quiero. Su otra mano se movió a mi vientre, extendiéndose protectoramente sobre nuestro bebé. Lo que quiero es esto. Tú, nuestro hijo. Una vida que no implique mirar por encima del hombro cada segundo, preguntándome quién hará un movimiento a continuación.
¿Y tu tío? Su expresión se endureció. Salvador tomó su decisión. Se puso del lado de un extraño contra la familia. Hay consecuencias por eso. La frialdad final en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Debería haberme horrorizado. Una parte de mí lo estaba, pero otra parte, la parte que había sentido las patadas de nuestro bebé, que casi lo pierde todo en ese hospital, entendió. En el mundo de Dante, la traición no se perdonaba, se eliminaba. Terminó, dijo en voz baja, leyendo mi expresión. Todo. Volkov tiene su territorio. Salvador ya no es un factor. Y Antonio se está haciendo cargo de las operaciones restantes. Me voy, Ana. Realmente me voy. Así de simple. Así de simple. Se inclinó apoyando su frente en la mía. Te dije que haría cualquier cosa por ti, por nuestra familia. Lo decía en serio. El bebé eligió ese momento para patear con la fuerza suficiente para que Dante lo sintiera contra su palma. Se rió. En realidad, se rió. El sonido lleno de asombro y alegría. Fuerte, murmuró. Definitivamente se parece a ti. No sabemos si es niña. Lo sé. Se movió, acostándose a mi lado y tirándome con cuidado en sus brazos. Puedo sentirlo. Será feroz, terca y hermosa, como su madre. Me acurruqué contra su pecho, escuchando su latido constante y fuerte. ¿Y si es niño? Entonces será feroz, terco y guapo. Su mano trazó patrones perezosos en mi espalda. De cualquier manera, serán nuestros y estarán a salvo. Eso es todo lo que importa. Nos quedamos allí en la oscuridad y por primera vez desde que entré en ese edificio de oficinas hacía 3 semanas, me permití creer que realmente podría ser cierto, que realmente podríamos tener una oportunidad. Ana, ¿recuerdas la primera vez que nos conocimos? Sonreí contra su pecho. La inauguración de la galería. Me derramaste champán en el vestido. Me dijiste que era una mejora sobre el patrón. Su voz era cálida con el recuerdo. Me enamoré de ti en ese mismo momento. Esta mujer que no me tenía miedo, que me miraba como si fuera una persona más en lugar de Dante Castellano, jefe de la familia. No sabía quién eras entonces. Lo sé, por eso caí tan profundamente. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Me viste, Ana. No mi nombre, no mi reputación, solo a mí. Y cuando descubrí la verdad, cuando vi lo que realmente eras, huiste como cualquier persona sensata haría. Me presionó un beso en la coronilla. No te culpo por eso, nunca lo he hecho, pero me buscaste todos los días. Porque aunque entendía por qué te fuiste, no podía aceptarlo, no podía aceptar que te había perdido. Se movió, inclinando mi barbilla hacia arriba para que tuviera que mirarlo. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que todo lo que soy debería hacerte huir de nuevo, pero aún así lo pido. Quédate conmigo, Ana. No solo hasta que nazca el bebé, no solo por las apariencias. Quédate conmigo porque quieres, porque crees que podemos hacer que esto funcione. Lo miré a los ojos, ojos oscuros que habían rondado mis sueños durante 2 años, y vi todo al descubierto. Amor, esperanza, miedo. Este hombre que controlaba un imperio con puño de hierro estaba aterrorizado de que dijera que no. Tengo miedo, susurré. Lo sé. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el amor no es suficiente para compensar todo lo demás? Entonces lo resolveremos juntos. Su pulgar rozó mi pómulo. No pido la perfección, Ana. Solo pido una oportunidad. El bebé volvió a patear, como si emitiera otro voto. Puse mi mano sobre la de Dante, sintiendo a nuestro hijo moverse bajo nuestras palmas. Esta pequeña vida que habíamos creado. Este milagro inesperado. Está bien, me oí decir. Está bien, lo intentaremos. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como la luz del sol. Me besó entonces, profunda y completamente, y llena de promesas, y yo le devolví el beso, vertiendo en él 2 años de anhelo, miedo y amor. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Te amo, dijo de nuevo. Dios, Ana, te amo tanto. Yo también te amo.
Las palabras salieron más fáciles esta vez. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando quise, no pude. Me mantuvo cerca y nos quedamos allí juntos, hablando y planeando y soñando. Me habló de la casa que había arreglado, una extensa propiedad en Montana, lejos de la ciudad, con montañas y bosques y espacio para respirar. Habló de enseñarle a nuestro hijo a montar a caballo, de mañanas tranquilas y noches pacíficas, de construir una vida que fuera nuestra, y lentamente me dejé creerlo. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un torbellino de preparativos. La doctora Morrison me dio el visto bueno para viajar, aunque insistió en venir con nosotros el primer mes después del parto. Dante arregló todo, la casa, el personal, la seguridad que sería invisible pero presente. Antonio viajó personalmente a Montana para supervisar la instalación, y durante todo eso, Dante nunca se apartó de mi lado. Una mañana me desperté y lo encontré empacando, doblando cuidadosamente ropa de bebé que habíamos pedido en línea en una pequeña maleta. Había desarrollado una ligera obsesión por la preparación, leyendo todos los libros que encontraba, haciendo un sinfín de preguntas a la doctora Morrison. «¿Realmente vamos a hacer esto?», dije desde la cama. Levantó la vista, sonriendo. «¿Realmente vamos a hacer esto?». Sin arrepentimientos. Ni uno solo. Se sentó a mi lado, su mano yendo automáticamente a mi vientre. «Ahora eres mi familia. Tú y este pequeño. Nada más importa». El bebé pateó en respuesta y ambos nos reímos. 3 días antes de que tuviéramos previsto partir, me puse de parto. Empezó con un pequeño dolor durante el desayuno, tan leve que casi lo ignoré. Pero Dante lo notó inmediatamente. Se había vuelto hiperconsciente de cada expresión, de cada movimiento. «Ana, estoy bien. Solo un calambre». 20 minutos después, otro, más fuerte esta vez. Patricia ya estaba al teléfono llamando a la doctora Morrison y Dante me estaba ayudando a subir al coche antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. «Es demasiado pronto», dije, agarrando su mano mientras me golpeaba otra contracción. «Nos quedan 3 semanas. Los bebés llegan cuando quieren llegar». La voz de la doctora Morrison era tranquila a través del altavoz del teléfono. «Nos vemos en el hospital, Ana. Solo respira. Todo va a salir bien». Las siguientes horas fueron un borrón de dolor y presión, y la voz de Dante, firme y segura, me anclaba a través de todo. «Lo estás haciendo muy bien, amor. Muy fuerte. Solo respira conmigo». Su mano nunca dejó la mía. Incluso cuando las contracciones se hicieron insoportables. Incluso cuando grité y maldije y le dije que no podía hacer esto, él se quedó. Su frente presionada contra la mía, su voz en mi oído, su certeza absoluta de que yo podía hacerlo, me llevaba adelante. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad y nada de tiempo, lo escuché. El grito agudo e indignado de nuestro bebé. «Es una niña», anunció la doctora Morales, sonriendo. «Una niña hermosa y sana». La colocaron sobre mi pecho. Esta criatura diminuta y perfecta, con una mata de cabello oscuro y unos pulmones que podían despertar a los muertos. La miré con asombro, las lágrimas rodando por mi rostro, y sentí que todo mi mundo cambiaba y se realineaba. «Oh», respiré. «Oh, Dante, mírala». Él también estaba llorando. Me di cuenta de que este hombre peligroso que controlaba un imperio con miedo estaba llorando mientras miraba a nuestra hija. «Es perfecta», susurró, tocando suavemente su pequeña mano con el dedo. Ella lo agarró de inmediato. Su llanto se calmó. «Es absolutamente perfecta». «¿Cómo la llamamos?», le pregunté. Él me miró, luego a nuestra hija. «Sofía. Significa sabiduría. Quiero que sea más inteligente que nosotros dos, que tome mejores decisiones». «Sofía Castellano». Probé el nombre. Se sentía bien. «Hola, Sofía, somos tus papás. Probablemente lo estropearemos a veces, pero ya te queremos mucho». Ella parpadeó hacia mí con ojos oscuros, los ojos de Dante, y me enamoré completa e irrevocablemente. Nos fuimos a Montana cuando Sofía tenía 1 semana. El avión privado estaba equipado con todo lo que podíamos necesitar, y la doctora Morales vino con nosotros, tal como lo prometió.
Patricia también, porque me había encariñado con su presencia constante. Cuando aterrizamos y nos dirigimos a la casa, tuve mi primer vistazo de nuestra nueva vida. Era hermosa. Una extensa casa de rancho con vistas a las montañas nevadas, rodeada de bosques y cielo. Remota, pacífica, segura. ¿Qué te parece? Preguntó Dante nervioso mientras nos acercábamos. Sofía dormía en mis brazos, su pequeño rostro en paz. Miré la casa, la vida que nos esperaba, y luego a Dante. Creo que es perfecta. Sonrió, esa sonrisa plena y genuina de la que me había enamorado. Bienvenida a casa, Ana. Hogar. La palabra me envolvió como una manta cálida. Dentro de la casa estaba todo lo que habíamos planeado. Una habitación infantil pintada de amarillo suave, un dormitorio principal con vistas a la montaña, una cocina diseñada para cenas familiares. Estaba tan lejos del penthouse, de ese mundo de mármol y peligro. Esa noche, después de que Sofía había sido alimentada y cambiada y dormía en su cuna junto a nuestra cama, Dante y yo estábamos en la ventana, mirando las estrellas. ¿Lo echas de menos? Pregunté en voz baja. ¿El poder, el control, todo eso? No. Él me rodeó con los brazos por detrás, con cuidado de mi cuerpo aún en recuperación. No echo de menos nada de eso. Esto, tú, Sofía, esta vida, esto es todo lo que nunca supe que necesitaba. Me recosté contra él, permitiéndome relajarme por completo por primera vez en 2 años. Te amo, Dante. Yo también te amo. Me presionó un beso en la sien. Gracias, ¿por qué? Por volver, por darme otra oportunidad, por nuestra hija. Sus brazos se apretaron ligeramente, por querer eso. Me volví en sus brazos mirándolo. No cambiaste quién eres, solo elegiste lo que importa más, y lo que importa es esta familia. Me acarició suavemente el rostro. Eres mi redención, Ana. Tú y Sofía. Todo lo bueno en mi vida comienza contigo. Lo besé entonces, suave y dulce y lleno de promesas. Cuando nos separamos, revisamos a Sofía juntos, este pequeño milagro, durmiendo pacíficamente, sin darse cuenta de que su existencia lo había cambiado todo. La mano de Dante encontró la mía mientras estábamos junto a su cuna. Le daremos todo, susurró. Amor, seguridad, la elección de quién quiere ser. Nunca tendrá que vivir en las sombras. No, estuve de acuerdo. Vivirá en la luz. Y mientras estaba allí con el hombre que amaba y la hija que habíamos creado, mirando las montañas bañadas por la luz de la luna, finalmente comprendí lo que realmente significaba la libertad. No huir, no estar solo. Era elegir quién querías ser a pesar de dónde venías. Era construir algo nuevo de las cenizas del pasado. Era amar a alguien por completo, con defectos y todo, y ser amado de la misma manera a cambio. Ambos habíamos sido prisioneros una vez, yo de mi miedo, él de su legado. Pero aquí, en esta casa bajo estas estrellas, con nuestra hija respirando suavemente entre nosotros, finalmente éramos libres. Ven a la cama, dijo Dante suavemente, su mano cálida en la mía. Y lo hice. No porque tuviera que hacerlo, no porque tuviera miedo de estar sola, sino porque quería. Porque esta era mi elección, mi vida, mi familia. Nuestra historia no había comenzado perfectamente. Había sido desordenada y complicada y llena de dolor. Pero mientras me acurrucaba en los brazos de Dante, con la cuna de Sofía al alcance y la noche de Montana tranquila a nuestro alrededor, supe que el final, nuestro final, sería exactamente lo que necesitábamos. No perfecto, no fácil, pero nuestro. Y eso era suficiente, más que suficiente.